Hola, estoy acá con Franco de nuevo, em, porque me parece que la última vez fue muy fructífero y él presentó algo, entonces yo ahora a ustedes les quiero empezar a presentar, digamos, lo que ha sido mi fruto de esta investigación, que básicamente ha sido más sobre filosofía de la matemática y que ahora, digamos que ha desembocado en la lógica. Y yo, digamos que estoy muy complacido de estar pensando una y estar desarrollando, no solo pensando, estar desarrollando, estar escribiendo lo que sería una em, clínica psicoanalítica pensada a partir de las contradicciones, pensado a partir, digamos, de la suspensión del principio de no contradicción. Em, de eso hablaremos un poco ahora. Y nada, quería empezar a presentárselas a ustedes, a divulgarlo, a ver qué me pueden decir ustedes al respecto. Ya lo he empezado a hacer un poco con los Patreons clínicos en las últimas reuniones, discusiones grupales que hemos tenido, discusiones clínicas grupales que hemos tenido. Y ahora mi idea era un poco agradecerle también a Franco su participación la última vez, dando este primer paso con él. A partir de un texto que yo había publicado en Patreon que se llama Tomar Freud a la letra, que yo estoy emocionado porque es básicamente algo que me parece que pudiera ser una contribución. Entonces, nada, la idea es hoy, por lo menos, llegar hasta la parte de la definición de la interpretación, eh, para ver después, nada, si nos quedamos solo con eso o si damos un pasito más. Si no damos el pasito más hoy, seguramente lo daremos después, digámoslo así. Mi idea de ir paso por paso es que justamente podamos ir en detalle, ir en la profundidad que podamos, porque como esto es nuevo, tampoco evidentemente eh, les puedo decir todo, no tengo una teoría completamente procesada, escrita, digerida todavía, sino que quiero presentarles a ustedes lo que yo he podido hacer hasta ahora. Entonces, nada, eso intentaremos hacer hoy. Em, este texto, yo voy a poner el link a este texto abajo en la descripción de YouTube, para que lo puedan ver. Y les sugiero leerlo antes de esto. Pueden pausar el video, ir a leerlo y después regresar. Hoy básicamente la idea de nuevo es expandir sobre esto, presentarlo, comentarlo. Franco me había dicho que esto probablemente no se entendía en lo más mínimo, a la gente que me seguía probablemente se le dificultaría mucho entenderlo y justamente, digamos, este es un espacio donde mi idea es irlo ampliando, irlo comentando, decir algunas cosas más que no me atrevería a escribir, pero que en esta especie más de seminario, más de charla informal, sí me atrevo a decir porque no tiene, digamos, ese peso tan de consecuencia. Así que básicamente el texto comienza con algo que a mí me pareció interesante, em, por lo que Carlos Gómez Camarena llama la numericidad, es decir, la cantidad de términos o el número básicamente. Nosotros ahí tenemos un problema grandísimo como psicoanalistas, que es cómo hacer que eso no llegue a ser como una especie de numerología. De hecho, yo tengo un texto que habla un poco al respecto porque parece que a veces los psicoanalistas, ciertos psicoanalistas, hacen como una especie de, bueno, yo para entender a Lacan necesito que todo se reduzca a un uno, eso lo hace bastante claramente Miller, o a un 4, eso a veces Alfredo tiene esa tendencia. De hecho, a él no le gustó anudarse a Lacan porque va de 4 a 3 y él piensa que se debería ir más bien que el 4 es el final. Eh, y bueno, así. Acá me parece que por ahora podemos contar con tres elementos, o sea, y yo acá esto lo puse entre paréntesis, quizás sea muy importante que partamos de al menos tres. Y esto lo pongo acá también porque todo el tiempo Lacan hace hincapié sobre lo real, lo simbólico y lo imaginario como siendo sus tres. Entonces, de hecho, como que en todas las presentaciones eh, de la clínica que Lacan hace, por ejemplo, cuando presenta el esquema R,
cuando presenta el esquema I, cuando presentan los enlaces, en todo eso, incluso en un nudo dice, bueno, esto es un nudo trébol que yo ubico lo real, lo simbólico y lo imaginario acá continuado. Y es muy raro que él diga eso, porque ¿cómo se diferencia tres registros que están continuados? ¿No? Pero bueno, a él le parece como importante esto de que sean tres, y el modelo que yo hice, si le soy sincero, yo no partí de tres, em, pero sí llegué a tres y me parece que, bueno, que quizás sea un dato interesante para pensar esta especie de numericidad en, en Lacan. Entonces tenemos tres, que los tres son básicamente P, Q y R, que yo lo nombro así porque son, digamos, es la notación estándar para las proposiciones en lógica. Era básicamente eso. De hecho, si van a hacer proposiciones en lógica, estos tienen que ser cosas que tienen valores de verdad. O sea que se puede decir si es verdad o si es falso. O sea, P en ese sentido no pudiera ser 2, ¿no? Si el paciente dice 2, o sea, eso nosotros no lo podemos tomar como P. P tiene que tener, o sea, tiene que tener algún valor de verdad. No, no quiero decir tiene que o ser verdad o ser falso, porque bueno, eso ya nos mete dentro de un tipo de lógica, sino que más bien quiero decir tiene que tener algún valor de verdad, eh, tiene que por lo menos, digamos, podernos preguntarnos, ok, ¿es verdad? Porque es verdad que 2 no es una buena pregunta, pero es verdad que mi madre me quería, eso sí, digamos que es una mejor pregunta, entonces Pep en este caso pudiera ser mi madre me quería. Entonces, lo que yo estoy manejando acá es que, bueno, tenemos una primera proposición y después tenemos una segunda proposición. Estas dos, por como yo trabajo en el dispositivo psicoanalítico, y esto es algo que también le robé completamente a Alfredo, si trabajamos bajo transferencia, esto quiere decir, Alfredo define la transferencia como la disolución de los individuos, que a mí me parece una definición muy potente de la transferencia, y me parece que acá, digamos, la manera que nosotros pudiéramos decir transferencia o disolución de individuos acá, es que en realidad no importa quién dice P y quién dice Q. Tiene que, digámoslo así, aceptarse entre los dos. em, y si soy sincero, hasta acá no importa el enunciador. Em, Sino que lo que importa es en un tercer momento, ¿se acuerdan que ya llevamos dos momentos? La enunciación de P, la enunciación de Q, que lo pudiéramos, digamos, pensar lógicamente como dado P y dado Q, ¿no? Entonces, dado P y dado Q, yo como psicoanalista, o Franco como psicoanalista, yo lo que estoy proponiendo es que nosotros lo que hacemos es A, Q, por lo tanto R, por lo tanto no P. ¿No? Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando uno de los términos y da completamente igual si es Q o P, ¿no? Agarro uno de los términos, agrego un tercer término, que sería R, ¿no? Agarro uno de los términos, agrego un tercer término y muestro a partir de ese tercer término, muestro no es una buena, implico, ¿no? Desde el segundo término implico un tercer término y de ese tercer término implico la contradicción del primer término. A esto yo lo estoy llamando interpretación. Eh, y bueno, acá puse el giro moebiano de la letra, me pareció una manera bastante poética y linda de decirlo, pero básicamente ahí lo que quiero decir es que hay como una especie de desvío, hay una especie de cambio que sucede ahí, porque es importantísimo que de Q no se vaya directamente a no P, sino que se haga a través de un tercer, de una tercera letra que yo acá estoy nombrando R. Si le soy sincero, ¿por qué es importantísimo? ¿Me escuchas bien, Franco? Sí, sí, estaba comprobando nomás. Recién nomás se me cortó un poquito, pero está bien. Claro, es Sí. que a mí también me pareció algo similar. Bueno, capaz a Mm. la audiencia también le pareció eso, pero ¿se siguió lo que estaba diciendo?
Sí, yo llegué hasta la parte de que el tercer término implicaba la contradicción y Ok. luego hablaste del giro moebiano y ahí se cortó. Ok. El giro, con giro moebiano, básicamente lo que quiero decir es que hay como una especie de torsión ahí donde entramos, digámoslo así, en un campo nuevo, ¿no? Ajá. Yo, si te soy sincero, no estoy no sé muy bien cómo expresar o cuál será la completa relevancia. Yo pienso que acá R quizás tenga un alcance que yo no logro ver todavía. Em, Sobre todo porque R acá termina siendo un elemento, digámoslo así, muy arbitrario, ¿no? O sea, porque de hecho alguien me pudiera preguntar, ok, pero ¿por qué en vez de meter uno no metes dos? O tres o cuatro, ¿me entiendes? ¿Por qué estás hablando de uno? Yo a eso pudiera responder, bueno, primero porque no importa. O sea, como estamos hablando de lógica y en realidad R pudiera a su vez, lo pudiéramos definir como S y T, ¿no? S por lo tanto T, ¿me entiendes? Mi idea es que acá tiene que haber como una especie de giro, como una especie de vuelta interpretativa, que es que se agrega algo más y no se va directamente desde Q hasta no P. Porque ahí hay algo que a mí me parece como un poco raro, digámoslo así. Porque en realidad si vamos de P a Q directamente, o sea, si tenemos P y tenemos Q, y de Q interpretamos no P, allí hay algo a mí que me suena un poco raro. No sé si tú tendrás algo, digámoslo así, para decirlo al respecto, Franco. Me decís que ¿cuál sería la relación de P y Q? ¿Una implicación? No. No, por ahora no. Por ahora las implicaciones Q, P no P. y Q están dados, digámoslo así, por ejemplo, Ah, están dados. por ejemplo, que el analizante lo dijo, o incluso pudieran ser Sí, por algún elemento de la cultura, digámoslo así, ¿no? Porque pudiera ser, ajá. digamos, tan, entre comillas, fácil, ¿no? Como mi mamá no me quiere y que el analista agregue, y en la cultura se sabe que las madres deberían querer a los hijos, porque en esa es la cultura que nosotros estamos. Entonces P, ¿no? Pudiera ser... eh, por eso quiero decir que no necesariamente esto son cosas que tiene que decir el analizante, pero si le soy sincero, a mí no me interesa mucho detenerme ahí porque o sea, por lo general los analizantes nos dicen muchas cosas y me interesa a mí, digamos, que nos detengamos más en este proceso interpretativo. Mi pregunta, que no sé si tú tienes alguna respuesta, alguna idea, algún comentario, es, o sea, ¿por qué no ir directamente? Esto es una pregunta, digamos, de las más molestas que yo hago, que básicamente es, o sea, ¿por qué tú crees que mi modelo tiene razón? ¿No? Entonces, yo habiendo metido la R, ¿no? Por qué crees tú que yo metí la R? Básicamente esa es la pregunta que te estoy haciendo, que yo sé que es una pregunta completamente injusta y molesta, pero digo, o sea, ¿encuentras acá quizás algo que haya interesante que yo no haya dicho? A ver, déjame entender bien la escena. Entonces se dan dos proposiciones y luego decís que Q se articula con no P, se conjuga con no P o se implica a no P. Ajá. Claro, Q Y luego, implica no P a través de R, mediante R. ajá, La mediante R. pregunta sería, ¿por qué necesitamos el mediante? ¿No? Claro, bien. Y creo que sería adecuado plantearlo, porque si nosotros damos dos, para que sea válido por lo menos, si nosotros planteamos dos proposiciones en un argumento, digamos, eh, ambas tienen el valor inicial ya por ser presentadas como afirmativas. Si no, tendría que ser no P para decir que sea afirmativa, digamos, y no Q. Y si yo quiero conjugar Q con no P, o si quiero hacer una relación de implicación de Q con no P es falsa, porque P fue la primera que se dio con Q. No P es falsa, y si yo hago una implicación de Q a no P,
tendría una implicación falsa. ¿Por qué? Porque Q es verdadera y no P es falsa. Y creo que con lo que intenta salvaguardar es metiendo otro término, digamos, para cambiar la relación existente entre estos dos términos que planteabas. Claro, digamos que, o sea, esta es como la especie de magia que nosotros hacemos, ¿no? O sea, acá nosotros estamos, yo por lo menos estoy diciendo, bueno, vamos a meter como una especie de implicación que no estaba ahí antes, y a partir de ella, si el paciente nos la acepta, nosotros lo vamos a ver, es casi como si lo hubiésemos entrampado, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, ah, tú lo que quieres decir con esto es esta otra cosa. Ahí entra, digamos, una definición, una distinción que a mí me parece muy interesante. Yo se la robé al youtuber este que se llama Rationality Rules, que se lo he, creo que él se llama Steven, pero no estoy seguro, su cuenta se llama Rationality Rules. Creo que se los había comentado anteriormente en otro momento. Pero en fin, él, digamos, tomando un comentador de Jordan Peterson, hace una distinción, si no saben nada de eso, digamos, de esa especie de farándula, no importa, lo importante es que hace una distinción entre la verdad literal y la verdad metafórica. Y ahí hay algo que a mí te estoy perdiendo de nuevo, Franco. Dijiste que tomó un comentador de Jordan Peterson y ahí se cortó. Ok, tomó un comentador de Jordan Peterson y mi- lo que estaba diciendo era, bueno, no importaba si no sabían mucho. Voy a pausar esto un momento. Ok, seguimos acá entonces. Lo que decía de Peterson es, Jordan Peterson es un junguiano, em, bastante famoso ahora, casi que diría que es uno de los intelectuales más famosos ahorita del mundo. Em, y este comentador hizo una diferencia entre verdad metafórica y verdad literal. Em, que era una diferencia muy interesante. A mí no me interesa mucho ahondarlo en este momento, pero seguramente lo ahondaré después, porque es algo que estoy estudiando y que me interesa mucho. Pero básicamente la verdad literal es, o sea, que tú puedas, digamos, leer algo que eso que dice sea verdad. Y la diferencia con la verdad metafórica es que la verdad metafórica no necesariamente es verdad literalmente, pero digámoslo así, sí es verdad funcionalmente, o sí es verdad, digámoslo así, casi que es reproductivamente, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Em, si en la Biblia, porque Peterson es cristiano, en la Biblia hay un mandamiento o hay una ley em, que dice que no se pueden comer animales que tengan pezuñas, porque si no, no sé, Dios va a estar molesto contigo. Digamos que eso no me interesa meternos si es verdad que Dios va o no a estar molesto contigo, pero sí metafóricamente, digámoslo así, eso es verdad. ¿En qué sentido? En que eso le permitía a las personas de ese momento no comer carne que se iba a podrir más fácilmente. Entonces, ahí lo que le interesa a Peterson es, digamos, la, la acción que genera tomar eso como verdad. Entonces, digámoslo así, si yo actúo de tal manera, si yo actúo en consecuencia con la verdad de esa aseveración, me trae beneficio y por lo tanto esa aseveración es metafóricamente verdad. Es verdad Ajá. metafóricamente, digámoslo así, ¿no? Si yo te digo, no comas hongos azules,
porque ellos los creó Dios un día que estaba iracundo. Eso puede ser mentira, de hecho es mentira, lo acabo de inventar, pero puede ser verdad metafóricamente en el sentido de que si tú comes esos hongos te vas a morir. Entonces, en ese sentido, digamos que será una verdad metafórica. Y acá yo tengo la sospecha de que probablemente también se esté dando algo de esa orden, digámoslo así. O sea que nosotros al introducir el R estamos... que, de nuevo, introducir el R es básicamente introducir una implicación que lleva a una contradicción, ¿no? Lleva, introducir un tercer elemento que de alguna manera u otra entrampa a nuestros pacientes para mostrarles una contradicción en lo que ellos están diciendo. Exacto. Justo ya ahí estoy tratando de entrar también con la PC para poner la pizarra, ¿viste? Y poner justamente esto que estás diciendo Ok, con ya te admití. las fórmulas. Bien. Y acá me tengo que... Bien. Bueno, sí, te escucho nomás. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Sigo hablando yo o querías Sí, tú presentar sí, algo? sí, no, no. Sí, seguir más. Yo era para de cuando si te interesaba lo ponemos por ¿Pero, escrito esto que estamos diciendo. pero tienes algo? Sí, Mostralo. bueno. Bueno, encontraba que si nosotros planteamos Q, acá vamos a poner primero, perdón, Q, vamos a decir que están dadas las dos, sí se dan. Es distinto decir PQ y luego decir P. Lo que quería decir es, en este caso no hay contradicción, ¿verdad? Hay una P, hay de nuevo una P, pero este argumento es inválido en realidad. No hay contradicción, pero es inválido. Puedo deducir una falsedad dentro de este argumento que no se contradice solo, digamos. ¿Por qué? Porque Ya va, falseando Franco, esta... Franco, dame un segundo. Acá lo estás, no estoy muy seguro que esto es lo que quisiste escribir, porque acá está no P implicando R. Yo había escrito R implica no P. No sé Ah, si... bien. Bueno, también sigue Ok. bien. Sí. Bueno, no importa, cambiando los términos, la conclusión en este lado, digamos, sí es posible falsear tranquilamente. Eh, a ver. Ah, no, pero para que me cambió la jugada ahora el que el R sea, no, claro. Bueno, lo voy a seguir pensando de nuevo Dale, sigo yo un y poquito. sí, ¿Cómo hago? ahí Ahí está. está. Gracias. Em, entonces, para tomar un poco lo que había escrito acá, ¿no? El dispositivo freudiano habilita la interpretación entre dos de la verdad metafórica a partir del concepto de inconsciente, es decir, de la posibilidad de concebir que la verdad de la enunciación de uno solo puede ser revelada a partir de la enunciación del otro. Eh, acá hay algo muy interesante que necesitas todo, o sea, digamos lo que acá yo estoy describiendo hasta cierto punto lo que pudiéramos llamar un juego, ¿no? En el sentido de hay una serie de reglas y hay una serie de jugadas permitidas y hay un objetivo eh, más o menos fijo, ¿no? Me parece que el dispositivo, primero yo diría que casi todo dispositivo
cumple eso, pero además me parece que el dispositivo del psicoanálisis cumple bastante bien eso, ¿no? Que es que tenemos cierta cantidad de reglas y ciertas estrategias de jugada, digámoslo así. Yo acá estoy intentando plantearles una estrategia de jugada eh, para que la verdad de la enunciación del uno solo pueda ser revelada a partir de la enunciación del otro, ¿no? Por esto, por ejemplo, esto nos sería una respuesta frente a la pregunta eterna de si hay autoanálisis o no, si uno necesita analizarse con otro o si el análisis, digamos, propio que uno haga sobre uno mismo es suficiente. En esta manera que yo estoy definiendo el dispositivo psicoanalítico, se necesita siempre de dos personas, y dos personas, digamos, jugando de cierta manera específica. Entonces tenemos acá, tomar a alguien a la letra es habilitar que pueda tener tanto una verdad literal como una verdad metafórica. Y yo acá estoy, el nombre de este texto es tomar a Freud a la letra. Entonces yo acá lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué pasa si nosotros le concedemos a Freud que tiene una verdad literal y una verdad metafórica? ¿No? O sea, si nosotros tomamos lo que Freud dice literalmente, ¿qué sucede? Literalmente, como diciendo aquello que quiso decir, lo cual supone la existencia de un discurso matemático. Para Freud, esto era de máxima importancia. Esto lo llamo discurso matemático porque yo estoy definiendo matemática como aquello que dice lo que quiere decir, o sea, x igual a x. A diferencia de un discurso poemático que vamos a ver después, que es queriendo decir otra cosa de lo que dijo. Nosotros acá, cuando yo propongo Q, por lo tanto R, ahí justamente viene el truco, digámoslo así, el truco poemático. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al paciente Q, por lo tanto Q, es como que, ok, yo no te vengo a ti a que me digas exactamente lo que yo dije, ¿no? Como esta especie de reflejo en espejo que muchas veces se hace en ciertos, de ciertas maneras de hacer psicoterapia. Por ejemplo, la psicoterapia humanista rogeriana, digamos que una de sus máximas herramientas es devolverle, hacerle espejo al paciente. Es decir, repetirle desde mi lado lo que el paciente dijo. Entonces, acá estoy diciendo, literalmente, como diciendo aquello que se quiso decir, lo cual supone la existencia de un discurso matemático, es decir, que nosotros podemos decir aquello que quiere decir, ¿no? O sea, podemos decir X es igual a X. Para Freud esto era de máxima importancia, lo cual se demuestra en la exigencia de aceptación irreflexiva, distorsionada de sus axiomas. Esto es, o sea, o aceptas lo que yo dije o te estás resistiendo, ¿no? O sea, que haya la posibilidad de una verdad literal de aquello que está diciendo Freud, o sea, esto que yo estoy diciendo es literalmente verdad, y después hay otro tipo de verdad. Cuando tomamos a Freud a la letra podemos tener, o sea, tenemos a la vez tanto la verdad literal, que es esto que acabo de decir, como la verdad metafórica, que es que quiere decir otra cosa de lo que dijo, lo cual supone la exigencia de un discurso poemático. Yo acá estoy diciendo, bueno, Q, por lo tanto R, eso sería una interpretación poemática, ¿no? Em, y acá hay algo que a mí me parece interesante, que es que yo creo que Freud no aceptaba esto. O sea, yo creo que Freud de sí mismo solo aceptaba la verdad literal. Y es como cuando estás intentando dialogar con alguien y lo único que te repite es exactamente las mismas palabras que te había dicho antes. Y tú dices, bueno, pero así no hay manera de dialogar, así no hay manera de dialectizar, así, digamos, no podemos progresar de ninguna manera. Pasa mucho en discusiones, ¿no? O sea, donde la persona lo que está intentando hacer es demostrar que tiene razón, demostrar que tiene la verdad, entonces agarra la fórmula más o menos impermeable, más o menos invencible, más o menos intocable que había ya armado anteriormente y lo dice una y otra vez.
Con Lacan pasa algo un poco diferente, que es que Lacan, las fórmulas que él arma de esta manera son fórmulas ridículas. Como por ejemplo, no existe la relación sexual, no, o no hay relación sexual. Y uno dice, Lacan, pero eso es, o sea, eso es estúpido, ¿por qué lo dices? Y encima, ¿por qué lo repites tantas veces? ¿No? Y lo mismo con la mujer no existe. ¿No? Ahí me parece que tenemos como ejemplos de dos momentos donde Lacan justamente lo que hace es presentar, digamos, algo que literalmente no es verdad, o sea, no es verdad que la relación sexual no exista, algo que literalmente no es verdad para exigirle al lector buscar una verdad metafórica a partir de ello. Y lo repite 31.000 veces para que se vea que no fue que lo dijo de una manera equivocada, eh, sino que más bien lo está armando como una especie de axiomática de su teoría. Acá pongo, en términos de improvisación, esto no sé si usted lo sabe, pero a mí me parecía algo más o menos interesante. Sería el famoso consejo de nunca decir que no para que el otro siempre pueda continuar la conversación. Si nosotros estamos haciendo improvisación, ¿no? Y Franco me dice algo y yo le digo no, obviamente ahí la improvisación se termina, ¿no? Eh, digamos que lo aconsejable o el consejo clásico dentro de la interpretación es decir sí y o sí pero, como para seguir efectivamente la conversación, como para que se pueda seguir la improvisación. Está muy bueno eso. ¿Qué parte? Eso de la improvisación, lo que invitas, digamos. Sí, eso lo aprendí viendo RuPaul's Drag Race, porque ahí se lo dicen 30.000 veces. Entonces yo aprendo también. Eh, y acá, digamos que yo encontré como una especie de seriedad que permite una secuencia, ¿no? Eh, pero es una seriedad más bien paradójica, porque si bien podemos hacer una secuencia, podemos seguir con la conversación diciendo sí y, sí pero, etcétera, no es serio en tanto, digamos, o sea, dentro de la improvisación de lo que se trata es de entretener al otro y eso evidentemente no es lo que nosotros estamos intentando hacer en el dispositivo psicoanalítico. Pero sí me parece interesante porque quizás ahí sea un lugar para ubicar el principio de no contradicción. Es decir, cuando nosotros estemos improvisando, cuando se trata de seguir la conversación, quizás ahí nosotros tengamos que no contradecir al otro, ¿no? Entonces el principio de contradicción sí existe, pero nosotros intentamos no seguir por ahí, no seguir esa vía recta, digámoslo así, entre dos elementos que serían P y no P, sino que más bien estamos intentando dar todas las vueltas necesarias para que no llegue a esto de, digámoslo así, P y no P. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá yo estoy diciendo como una vía más bien, digamos, angular sería, ¿no? O sea, donde tiene que haber un cruce. Tiene que haber un cruce de Q, ¿no? Nosotros vamos por Q, llegamos a R, donde nosotros ahí le ofrecemos al paciente algo que nosotros estamos llamando no P. Es decir, le estamos ofreciendo una interpretación que contradiga algo que haya dicho antes. ¿Por qué creo yo importante hacer esto? Porque entiendo yo que el concepto de inconsciente va un poco por este lado, ¿no? O sea, algo que tú piensas que es y no es más o menos al mismo tiempo. Entonces, no se trata, esto lo digo porque no se trata de, digámoslo así, ver cuando el paciente, digámoslo así, está equivocado para que nosotros lo corrijamos. Eso para nada es lo que estoy intentando decir, por favor, no me interpreten así. Yo lo que estoy diciendo es ver, okay, ver cuándo emerge el inconsciente, entendido como cuando se ve, digamos así, cuando se ve que la persona no es un robot, ¿no? Cuando se ve que hay alguien ahí, digamos así, tomando decisiones. Cuando se ve que esto que se está dando no es un sistema consistente, sino que es más bien un sistema inconsistente, que se ve que no se trata de una especie, digamos así, de inteligencia artificial, sino que más bien mete la pata.
Está bueno, muy bueno. Tengo un problema acá en Argentina cuando hago así porque se entiende como el símbolo como peronista. Ah, sí, sí. Entonces, Lacan nos invita a tomar a Freud a la letra, lo cual implica una coherente subversión del mismo para hacerlo decir su verdad. De nuevo, ¿por qué digo esto? Porque creo que Freud, como muchas otras personas, solo admitían que él tenía la verdad de una manera literal, no de una manera metafórica. Porque el problema con tener una verdad metafórica es que eso implica que tú te tengas que dejar interpretar por el otro. De hecho, la, el dispositivo este justamente va en ese sentido, en que alguien pueda venir a comentar, alguien me sirva de interlocutor, que me tire un R, que yo no había pensado antes, para ver cómo puedo yo responder frente a eso, porque a mí me parece que así se aprende, digamos así, o sea, y así incluso se desarrolla teoría. Entonces, con esto que digo de que Lacan nos invita a tomar a Freud a la letra, que implica una coherente subversión del mismo, ¿cómo se subvierte entonces Freud? Alguien que se toma literalmente, tomándolo metafóricamente, quizás sea eh, la cuestión, una, una super, tomarlo metafóricamente para subvertirlo coherentemente y hacerle decir su verdad, que es una verdad, digámoslo así, completamente literal. De hecho, en Freud está todo este tema que yo he comentado antes de la literalidad en el sentido de que él pensaba que lo único que le daba a un hombre de la ciencia una manera de encontrarse y no sentirse completamente dislocado o confundido en los temas mentales era la organicidad sexual. O sea, hasta ese punto, él llevaba, digámoslo así, la literalidad, la verdad literal del asunto. Bueno, como hay dos anatomías, entonces eso significa que hay dos tipos de personas mentalmente, ¿no? Eh, yo creo que si nosotros fuésemos a buscar, digamos, la verdad de Freud, justo, lo digo más ampliamente, si nosotros queremos buscar la verdad de alguien, me parece que tenemos que encontrar el punto sin el cual se encuentra perdido, digámoslo así, ¿no? Y Freud nos confiesa cuál es ese para él. Él nos dice, sin los penes y las vaginas, yo no tengo la mínima idea qué hacer en lo mental. Y a mí eso me parece muy interesante. Bien, entonces habiendo dicho esto, tenemos como dado, tomamos tres proposiciones, P, Q y R y dos interlocutores. Acá yo básicamente estoy definiendo las reglas del juego, ¿no? Tenemos tres proposiciones y dos interlocutores. Acá pongo 1 y A, porque primero no establece una jerarquía, ¿no? En el sentido de no es 1 y 2 ni es A y B, sino que es 1 y A. Más bien establece una especie de diferencia radical entre los dos. Uno es número, el otro es letra. Y evidentemente también tenemos la cuestión del uno y la cuestión del A entendido como otro, ¿no? Entonces acá tenemos dos interlocutores, uno y A. Eh, Se dicen dos de ellas, acá pongo que no importa quién, yo si le soy sincero, de eso no estoy completamente seguro. Quizás sí importe que sea el psicoanalista, perdón, el psicoanalizante quien diga P y Q, pero bueno, yo no estoy seguro de eso. Se importa, dicen dos de ellas, sean P y Q. Con esto quiero decir, no me importa si es P y R, me parece que esto funciona igual. En general, esto es un procedimiento, o sea, yo acá intenté seguir, digamos, un poco cómo se hacen las definiciones más matemáticas, en el sentido de que no importa en realidad cuál es, si se escoge P y Q, o si se escoge P y R, o si se escoge Q y R, porque de hecho nosotros estamos tomando esas letras porque estamos hablando de una especie de indeterminación. Entonces, pongo lo dado y también pongo, bueno, que se escogen se dicen dos de ellas, y acá digamos que viene lo interesante y es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Esto es como una especie de segunda vuelta que estamos haciendo. A
que acá es interesante, ¿no? Porque de hecho no sabemos si es el analista o es el analizante, pero sí quiero decir que para mí esto es la función psicoanalítica. Es decir, creo que este movimiento es la interpretación psicoanalítica. Y de nuevo, me parece que eso lo puede hacer tanto el psicoanalista como el psicoanalizante, ¿no? Puede ejercer esta función. ¿Cuál función? Interpretar una relación contradictoria entre P y Q, dado que Q implica R y R implica no P, decir P y Q implica una contradicción en virtud de R. Esto yo lo pongo un poco así porque acá, como para remarcar que el R este es un poco inventado. Eh, pero yo creo que justamente por ahí va el tema del inconsciente freudiano, ¿no? En el sentido de que es un invento que a nosotros nos permite hacer un giro, una torsión, que lleva al paciente a encontrarse con su propia contradicción. Me parece que eso es una definición posible del inconsciente freudiano. Entonces, acá pongo, definimos interpretación como aquel giro moebiano de la letra que propone una vía que contradice su antecedente. Localizar la contradicción en una enunciación propositiva ubica una letra como medio. Y acá, digamos que quizás lo más interesante de ubicar la letra como medio es que la letra es interpretable, ¿no? O sea que con la letra nosotros podemos decir, ok, R. ¿Qué quiere decir R? Habría dos posibilidades entonces ahí. O R quiere decir R, o R quiere decir S, ¿no? Sería una interpretación matemática y la otra sería una interpretación poemática. Entonces, digamos, en el caso donde R quiera decir R, en realidad yo no sé si nosotros, digámoslo así, podemos, o sea, qué lugar o cómo nos vemos nosotros habilitados a partir de R proponer no Q, ¿no? Si tenemos estas dos interpretaciones, perdón, no P, ¿cómo nos vemos nosotros habilitados a decir R, por lo tanto no P? Y la cuestión es que nosotros, digamos que ahí solo tenemos dos maneras, ¿no? Uno sería R es igual a R, en cuyo caso sería una tautología, como se manejan en las matemáticas todo el tiempo, como cuando decimos 2 es igual a 2. Pero ahí la cuestión de la implicación está completamente... No responde a la pregunta, digámoslo así. Y después la otra opción sería R, quiere decir S, pero si nos ponemos a ver, eso, al menos que entonces digamos que S tiene una relación con Q, perdón, con no P, nosotros no tenemos manera de llegar de nuevo a resolver esa pregunta de la implicación. De nuevo, o sea, quizás acá lo importante es que nosotros estamos estableciendo un juego interpretativo donde a partir de nosotros introducir un tercer término, R, nosotros estamos mostrándoles al paciente la contradicción. Claro. Es como Eso, si, decime. no, eso me parece que ya va quedando claro que es lo que va a ser el del nexo, por así decirlo, partiendo de ese podríamos, es lo que vos decías antes mediante, y que yo decía, ¿qué está queriendo decir? Y como vos decís que es una invención, el tema es qué es lo que asegura que no toda invención o no cualquier palabra es la que funcione o que haga mover o que entre en esa implicación. O cualquier término que se le diga, digamos, Claro, genere esto que... o sea, la primera respuesta es que no sé, pero después hay otro tema, y por eso estaba diciendo todo esto del R igual a R, o R quiere decir S, ¿no?
porque me parece que Yo, ahí hay... yo creo que por lo menos para zafar mínimamente hay que ver que tiene una relación de necesariedad el R que propones con este Q, digamos. No es que puede ser, vamos, tiene un problema en el trabajo y le tirás, el Sol está en Saturno. No tiene que haber una relación, obviamente de implicación, pero ese R tiene que estar relacionado, tiene que haber algo que sea necesario para que se dé Q. Claro, necesario a partir de Q. O sea, no para que se Claro, dé, a para partir que de se Q, dé R. claro, claro, a partir de Q. Pero, no, pero Q no se podrá dar si no se da R. Eso también. Es como decir, Sí, sí, sí. está, está lloviendo, por lo tanto está nublado, necesariamente está nublado. Pero, pero en la implicación justamente el consecuente es independiente de lo que suceda si no se da el antecedente, por lo que se veía en la interpretación de que era falso y verdadero en el otro lado. Claro, como lo que habíamos hablado la última vez entre estar en París y estar en Claro, Francia, ¿no? O sea, si estás en sí, París, evidentemente estás en Francia, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay algo interesante de esto, ¿no? En el sentido de que nosotros, ahora que yo dije, evidentemente, que tú la otra vez habías tomado como la prueba o la causa, ¿no? Que es que llega un momento donde nosotros acá estamos diciendo, bueno, esto, digamos, este R tiene que ser como una especie de rasgo, ¿no? Pudiéramos decir que es a partir de Q. O sea, nosotros acá evidentemente no estamos diciendo cualquier cosa, sino que estamos diciendo algo que se dice cuando se dice claro, Q. El, tem- totalmente, muy el, bien. el tema es que quizás, o sea, el paciente no sabe que está diciendo eso. Claro, totalmente. Pero en el momento de decir Q también está diciendo R y nosotros eso es lo que agarramos como para voltearlo de cierta manera y reflejarle, bueno, pero acá entonces te estás haciendo un quilombo, ¿no? Con estas dos cositas que me dijiste. Me parece que ahí también, digamos, parte de la habilidad que pueda tener un psicoanalista viene justamente de ir, ok, cuál es P, cuál es Q y qué es lo que yo le voy a proponer como R, ¿no? Porque además también tenemos que decir que quizás eso pudiera ser más bien un rasgo es de P, ¿no? O sea, que nosotros digamos, digo, porque yo creo que no hay mucha gente como muy acostumbrada a decir, bueno, da igual si es P o si es Q, pero quiero decir, también pudiera ser completamente el caso donde nosotros digamos P, por lo tanto R, por lo tanto no Q, ¿no? Y da completamente igual, ¿no? Da lo Ahí, mismo. entonces, ahí hay algo interesante, digámoslo así, que entonces el psicoanálisis o lo que sería la función psicoanalista, recordando que esto no necesariamente lo tiene que hacer el psicoanalista, sino que pudiera hacerlo el psicoanalizante también, lo que se sanciona, digamos, dentro de esta interpretación es, digámoslo así, la alteridad del decir, ¿no? O sea que cuando Claro. yo digo Q, al mismo tiempo estoy diciendo R y al mismo tiempo estoy diciendo no, no P, ¿no? Y con esta formalización, por lo que veo, también se puede decir que en un plano cotidiano esto sucede. Quizás alguien que denota que si se da una de estas proposiciones, necesariamente se estaba dando otra y que cuando se esté dando esa otra, genera que se dé la contradicción de lo inicialmente indicado, digamos. Es que esto en realidad es una estrategia que no es como muy alejada, ¿no? Claro. Porque si nosotros decimos, no sé, si tú ayudas a una señora a cruzar la calle es porque intenta ser bueno. Y si intenta ser bueno, entonces
también te deberían importar los animales y deberías ser vegano. Y tú dices, no, 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 brother, yo solo estaba ayudando a la señora a caminar a la calle, ¿no? Eh, m- digamos, no, no es muy lejos esto de cosas que pasan en conversaciones comunes y más aún en debates filosóficos, digamos así. Eh, la cuestión es qué puede, porque después de esto hay un otro momento que me gustaría, eh, digamos, decir que acá no se acaba la cosa, sino que a partir de esto, digamos, a partir de esta ubicación de la contradicción, nosotros, me parece que ahí justamente es donde nosotros le pedimos al paciente, bueno, ahora asocie libremente. Porque si ya te estás contradiciendo, entonces, bueno, cualquier cosa vas a poder decir. Y acá es donde entra el tema del principio de explosión, que justamente es, Ajá, digamos, como una especie de manera del principio de no contradicción. ¿Por qué tenemos el principio de no contradicción? Porque se asume que a partir de la contradicción viene cualquier cosa. O sea, como una especie exacto. de trivialidad de, de los elementos, digamos así. Esa es pero realmente esa es la única respuesta que se da, al menos tanto en Bull, en Kant, sería lo único que dicen es que no puede ser. Efectivamente, digamos, tengo la cita y después, si quieren, les mando. No hay ninguna fundamentación de por qué no se puede pensar más allá de eso. No, a ver, hay más o menos una fundamentación, pero parte de un paradigma que nosotros tenemos, que es un paradigma, digámoslo así, eh, donde uno tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, digámoslo así. O sea, donde nosotros tenemos que buscar un tipo de pensamiento eh, exhaustivamente correcto, digamos Claro, así. Entonces, en cualquier momento donde se encuentra una contradicción, es decir, que nosotros tenemos simultáneamente P y no P, ahí nosotros sabemos que ese sistema no sirve. ¿Cómo sabemos que ese sistema no sirve? Bueno, y bueno, porque encontramos una contradicción, porque encontramos un elemento que es y no es a la vez. Y como nosotros tenemos desde los inicios de la filosofía un callamiento del no ser, o sea, donde nosotros solo escuchamos al ser y al no ser le decimos que se calle, por eso nada, las mujeres, los negros, los niños no hacen filosofía, sino solo los que mandaban, digámoslo así, en Grecia, que eran los hombres blancos y amos y que tenían propiedad. Entonces esas eran las únicas personas cuyo hablar efectivamente merecía ser tomado en cuenta. Y por eso en los diálogos socráticos siempre tenemos a Sócrates imponiendo que el otro no sabe. claro, pero digo, las fundamentaciones se reducen básicamente a eso, decís, al ser lo que no puede ser, no es. Y básicamente ya se reduce a ese último plano. Claro, y acá digamos que Freud hace un movimiento súper troll, básicamente. Le dice, ok, tienes P y no P, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, dándote cuenta de que acá hay una especie de, en lógica muchas veces se habla del principio de explosión y todo, o sea, como que el sistema explota cuando alguien, cuando, no sé si es cuando alguien detecta una contradicción, yo diría que es más bien cuando tiene una contradicción, es que además es difícil de decirlo, ¿no? Porque el sistema, todo sistema que tiene una contradicción explota y eso quisiera decir que todo sistema que tiene una contradicción ya está explotado, ¿no? O sea, en el sentido de que no existe, en el sentido de que nosotros ya sabemos que está mal. Pero acá hay algo interesante, que es que pareciera que, o sea, si seguimos esta metodología, nosotros lo que le estamos diciendo al paciente es, fíjate que acá te contradijiste, ahora necesito que me digas algo más, ¿no? Y quizás la cuestión sea, ahí no sé, ¿no? Yo en esta foto que subí a la publicación pongo una especie de
de cuadro negro, ¿no? Como de no sabemos qué viene ahí. Y puso un asterisco y el asterisco dice, al ubicar una letra como medio, se exige al analizante que tome posición sobre las posibilidades interpretativas del otro. Es decir, sobre las, ¿qué tan bien analiza tu analista, básicamente? Es la pregunta. O sea, ¿esto que dijo tu analista es correcto? ¿No? Y ahí viene el otro momento donde si eso se ve si es verdadero o falso, pero ese momento no me interesa del todo todavía, lo dejamos para después, pero sí me interesa decir, ok, pero acá lo que nosotros estamos diciendo es que a partir eh, de la detección de una contradicción dentro del sistema, nosotros no decimos, bueno, de hecho yo diría, no decimos, bueno, dejemos hasta acá, ¿no? Que me parece que es como muchas veces se trabaja en el psicoanálisis, ¿no? O sea, ahí es donde se arma el corte, una especie de contradicción. Yo ahí estoy diciendo, no, 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 ahí comienza el análisis. Ahí es donde nosotros más bien le tenemos que pedir al paciente que asocie libremente, que me diga algo más, porque nosotros tenemos que ver, ok, a partir de esta contradicción, ¿qué se puede decir? ¿No? O sea, haciendo letra a partir de la contradicción, una letra que sea a la vez P y no P, ¿cómo se puede leer eso? Eh, y en ese sentido, digámoslo así, que esto lo propone de Praeter en este libro que estoy en el libro de El principio de no contradicción y la cuestión de la individualidad del sujeto, ahí él propone que la interpretación psicoanalítica lo que hace es sostener el principio de no contradicción por el paciente. O sea, nosotros le decimos, bueno, acá te puedes contradecir. Nosotros vamos a ver cuando te contradices, va a contar la contradicción, digamos así, vamos a notar, vamos a registrar las contradicciones, pero solo porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros acceder a aquellas perlas que verdaderamente nos interesan, que son, digámoslo así, las formaciones del inconsciente, entendido como aquello que puede aportar el paciente a partir de una contradicción, entendiendo que la contradicción viene del inconsciente, ¿no? O sea, yo Basado, quise, decime. no, no, termina esa idea. El inconsciente viene del inconsciente en el sentido de, bueno, yo como ya habíamos establecido P y ahora yo hago Q no sabiendo, ¿no? Que a la vez que hago Q estoy implicando no P. O sea, no sabiendo que lo estoy haciendo de una manera contradictoria. Te decía que si se continúa, digamos, se marca la contradicción y se continúa, una de las preguntas, digamos, se buscará una reasignación de los valores, decir, bueno, al final P era falsa, o se buscará mantener la contradicción, y si es sí, también puede ser P y también puede ser no P, o se buscará mostrar que en realidad no P no era tal como se pensaba, sino que era otra, era S o Z. ¿Me A mí me parece que explico? todas esas, sí, me parece una buena pregunta, pero me parece que ahí es justamente donde nosotros tenemos que empezar a pensar las presentaciones clínicas de la estructura. Con esto quiero decir, ok, ¿se trata de psicosis o se trata de neurosis? Como tradicionalmente se ha pensado. Creo que quizás, digamos, esa diferencia Mira vos. nos permita decir eso, digamos así, porque creo que hay pacientes en los que dicen básicamente, ah, sí, sabes qué, tienes razón, yo con eso, ¿me entiendes? Y ahí se intentan, digamos, rectificar. Digamos, la pregunta que me estás haciendo es, ok, ¿cómo se corrige el paciente? ¿No? Pero yo quiero decir que no necesariamente se corrige. Hay pacientes que más bien trabajan a partir de las contradicciones y van incorporando, sí, digámoslo así, van incorporando las contradicciones en el sentido de que van armando un ser contradictorio, que es Bien. incomprensible para la filosofía, digámoslo así, pero que me parece que con el concepto del inconsciente, nosotros justamente podemos habilitar a que el otro, es decir, al paciente, sea un ser contradictorio. Porque entonces en la conciencia dice P y en la, no, en la inconsciencia, digamos, en el inconsciente dice no P. O sea, su consciente dice P, pero su inconsciente dice no P. El,
famoso lo hice sin querer queriendo, ¿no? Entonces ahí justamente Claro. lo que hacemos es tener dos niveles, ¿no? Tenemos un nivel donde se da P, que lo hice sin querer, y después tenemos otro nivel, que sería el nivel inconsciente, que sería queriendo, ¿no? Que sería no P. Entonces, digamos que la respuesta a tu pregunta, digamos que lo tendremos en, en cómo sigue esto, digámoslo así, porque justamente, digamos, ahí para solo esbozar, no me interesa como detenerme mucho en esto, primero porque no sé si esto lo tengo muy desarrollado todavía, creo que no acá, sino en otro, pero la idea acá es ver, ok, después de que nosotros enfrentamos, porque es como si el paciente a nosotros nos llegara, ¿no? Nos hiciera llegar P y Q, ¿no? Y nosotros le devolvemos, bueno, R por lo tanto no P, ¿no? Ahí, ¿qué sucede? Cuando el paciente se da cuenta que se está contradiciendo. Nosotros ahí le decimos, bueno, pero contame un poco más. Y justamente en esa contradicción, eso es lo que nosotros tomamos, y ahí evidentemente habría dos opciones. O se admite que P y no P, rechazando el principio de no contradicción, o se niega que P y no P, y por lo tanto decimos, no, 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 o P o no P. De hecho, yo conozco muchos psicoanalistas que trabajan de esta manera, ¿no? Que a partir de una contradicción, ellos dicen, o sea, a partir de que les llega una contradicción por parte del paciente o a través de una interpretación de ellos, eso está más o menos igual, el analista le dice, no, 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 o P o no P. No puedes tener las dos al mismo tiempo, una disyunción excluyente, ¿no? ¿Y por qué se hace eso? Yo acá lo puse entre paréntesis como una especie de rechazo en el nombre del principio de no contradicción. O sea, en virtud del principio de no contradicción, pensando que nosotros efectivamente tenemos que tener una especie de racionalidad que se adecue al mundo en el sentido de que no tenga contradicciones, ¿no? Nosotros tenemos que ver claramente el mundo, ¿no? Por eso incluso se piensa el atravesamiento del fantasma como el no tener más los lentes que a nosotros nos impiden ver adecuadamente el mundo, una adecuación entre el pensamiento y el mundo, y como en el mundo no hay contradicciones, entonces en tu pensamiento tampoco puede haber contradicciones. Ahí es como si nosotros le dijéramos al paciente, no, 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 tú acá estás equivocado, y esto lo necesitamos corregir. Tú me tienes que decir o P o no P, pero no puedes hacer las dos cosas. Eh, Claro. la cuestión para mí, como analistas, por favor, no hagan esto. O sea, me parece que eso pudiera ser casi lo peor que un psicoanalista pudiera hacer, pero evidentemente nosotros tenemos que tomar en consideración que hay pacientes que lo van a intentar hacer, o sea, que se van a intentar corregir a ellos mismos. De hecho, es una de las características, digamos, posibilitadas por el sujeto cartesiano, porque justamente como el sujeto cartesiano se ve a sí mismo viéndose, eso le permite moverse de tal manera para verse a sí mismo mejor. La cuestión es que nosotros no empujemos al paciente ahí, que no empujemos nosotros al paciente al lugar de la autocorrección. Porque yo conozco pacientes que en el nombre de la autocorrección hacen atrocidades sobre sí mismos. No, muy interesante, ¿eh? Y está muy bueno esto para señalar tanto eso y obviamente para formalizarlo, lo de la R, como bien lo explicabas, pero también esto de postular o elegí esto o elegí lo otro, lo pones en una disyunción exclusiva, lo pones, y que por ahí se te puede armar claro lo que hablamos la otra oportunidad, una disyunción forzada o alienante. Claro, yo no sé cómo meter eso ahí todavía, ¿no? No sé si Y digo, si le decís o elegís una o elegís la otra, pero había una que estaba implicando algún aspecto de su vida y necesariamente tiene que elegir esa, pero también quiere la otra, digamos. Y entonces la otra no la puede elegir, está imposibilitada y necesariamente tiene que elegir la otra. eh, Implicará que tenga que disolver la implicación. eh,
Sí, Con esto, sí, sí, sí. con esto digo, se lo lleva al precipicio, pero y puede ser un precipicio muy heavy o puede ser un precipicio con dos opciones. Em, ¿Cuáles serían esas dos opciones? ¿P o no P? Claro. Ok, Y el otro sería P nomás, pero la persona quería lo otro, digamos, pero solamente podía P. claro. Bueno, Franco, no sé si tienes algún otro comentario. Yo, digamos, sé que pudiéramos, digamos, citar más, pero mi idea es que lleguemos, o sea, que no sigamos dando los pasos, porque me parece que esto ha sido suficiente y no quiero atosigarlos tampoco. Eh, Porque además sé que capaz no todo el mundo tenga el mismo manejo, digamos, de la lógica que tenemos nosotros, que nos permite hablar con cierta fluidez y sin nadie que sepa demasiado viéndonos. Em, claro, em, pero digamos que quizás cuesta un poco más digerirlo sin tener como tanto estudio previo, digamos así. Claro. Pero bueno, como comentario digo que esto es fabuloso, el que llegase a entender lo que estás planteando de manera formalizada, eh, va a tener como un cálculo matemático, por así decirlo. Va a tener algo, como vos lo decís, a la letra, que no va a ser ambiguo, no va a ser lo que yo detesto, digamos, bueno, de los postmodernos, digamos, de que hay pura ambigüedades, hay puro eh, entimemas, falacias y demás. Me parece que esto está muy bueno. Qué bueno, gracias. Em, Bueno, Franco, no sé si igual quieres decir un poco más sobre ti y hacer un poco de autobombo por si alguien ve este y no el otro que habías visto antes, o que habíamos hecho antes, donde tú hablaste un poco más. No, decirles que justamente todos los temas de lógicas y de demás lo tratamos en mi Instagram, que es lógica para todos, lógica.para.todos, y normalmente Ah, Franco, ¿me no sé, se escuchas? escucha. Ahí Sí, está. claro. Ahora sí. ¿Quieres ir de nuevo? Bueno, decía que de lógica lo trato en el Instagram Lógica para Todos, lógica.para todos. Hay muchos temas interesantes de lógica, citas, argumentos, algunos pequeños análisis para mostrar qué cosas interesantes se puede hacer con esto. Bueno, listo, Franco. Muchas gracias de nuevo. Y gracias a todos No, ustedes a también vos. por escucharnos. Chao.